La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más impactante de la historia moderna. Terminó con la derrota del nazismo a mano de los aliados. Pero la gran pregunta que nos hacemos hoy día, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiera ganado el nazismo? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera atacado Pearl Harbor por parte de los japoneses? O incluso si a Hitler no se le fuera ocurrido la gran idea de invadir Rusia o la Unión Soviética, que al final estos factores terminaron de decantar la victoria de los aliados. ¿Por qué? Porque se terminó involucrando la gran Unión Soviética y todo el poderío americano contra este movimiento nazista y de una especie o este movimiento nazista que más que todo se enfocaba en conquistar y en quitar territorios a otros países. ¿Cómo sería el mundo? ¿Conoceríamos el internet como hoy lo conocemos? ¿Estarían las democracias viviendo como hoy viven? ¿Los derechos humanos existirían? ¿Qué pasaría? En este episodio te lo voy a dejar saber. Primero vamos con el intro. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Café. Vamos a abrir espacio acá para que hagan la entrada. Café con charla. Hoy un gran episodio que estaremos hablando acerca del nazismo, de qué hubiera pasado si nosotros nos vamos y divagamos a ponernos un poco más creativos. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado esa guerra y el mundo o el orden mundial estuviera bajo el control del Tercer Reich? Muchas cosas podrían haber cambiado en todo este tiempo, pero lo que no va a cambiar es que yo te invite en todos mis episodios a que te suscribas, comentes y compartas en nuestro canal. Dale, deja tu comentario, activa la campanita y suscríbete para que sigamos creando una comunidad muy, pero muy importante y muy buena. También estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook como @neurorelacional, al igual que en Spotify. Ahora bien, para entrar en un contexto histórico, hay que irnos a 1939, cuando se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, que duró desde el 39 hasta el 45, cuando los nazis conquistaron gran parte de Europa. Sin embargo, su conquista o sus ansias o avaricias lo llevaron a cometer un error que sería el principio del fin: intentar entrar e invadir a la Unión Soviética. Con grandes extensos terrenos y un clima muy devastador, esto era una tarea prácticamente imposible. Pero Hitler, en su delirio, en su grandeza y en su manera de pensar, que incluso hoy día tú te pones a ver y comienzas a pensar, bueno, lo que hace el poder te coloca completamente ciego, incluso hasta torpe. Intentó de una u otra manera ingresar a territorio soviético. No lo pudo hacer con éxito. Sí hubo avances, sí, pero inmediatamente tuvieron que retroceder por las temperaturas tan fuertes que existían ahí y los soldados no estaban preparados. Este fue uno de los gran puntos de inflexión para que los nazis comenzaran a ver su sueño de la raza aria perfecta desvanecerse. Posterior a ello también hubo el ataque de los japoneses, aliados de Hitler allá en el continente asiático. Hubo el ataque de estos japoneses a Pearl Harbor. Esto llevó a que los Estados Unidos ingresaran a la guerra. Estados Unidos sí rechazaba, sí condenaba con el presidente Roosevelt. Pero este ataque fue una declaración de guerra. Murieron muchos, además de las naves que se perdieron por los ataques aéreos por parte de los japoneses. Y Estados Unidos ingresó y como que por eso logró Estados Unidos hacer ese cierre que tanto pedía el ciudadano americano. Por eso es que ocurrió la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y la rendición
del imperio nipón a manos de Hirohito. Pero si todo esto no hubiera ocurrido, ¿qué fuera pasado, dicen ustedes? ¿Qué pasaría? Veríamos un mundo completamente distinto en todos los factores, en todos los sectores. En el mapa del mundo estaríamos convirtiendo a Alemania quizás como el país con el control total del mundo. Sería el orden mundial. El Gran Reich sería el orden mundial. América Latina bajo una influencia indirecta con gobiernos títeres y no autónomos, sino siguiendo una línea de esta Alemania nazi. Japón controlaría Asia, evidentemente, y muchos de los países africanos y todos ellos serían satélites de este imperio alemán, que era al final lo que buscaba, el dominio total del mundo. Por muy loco que parezca, sí, esto era lo que buscaba, controlar completamente el mundo. ¿A son de qué? No sabemos. ¿Qué buscaba? Tampoco sabemos. Estados Unidos hoy no sería lo que es hoy. Estaría aislado, tal vez rendido o sin ninguna importancia política. En lo social, el racismo sería institucional. Los judíos, los gitanos y todas estas etnias estarían de una u otra manera casi que aniquiladas, perseguidas. Sería un total racismo en todos los sentidos. No me imagino lo de la comunidad afrodescendiente, cómo sería o en qué estaríamos. Capaz, hoy en el 2025, casi digo 2021, estoy pensando que estoy en el 2021, me quedé en el tiempo. Hoy en el 2025, capaz, estaríamos hablando todavía de esclavos trabajando, sin pensar de nosotros lo que estamos en Latinoamérica. ¿Cómo sería el trato para con nosotros? Una educación que sería basada en todo lo que es la ideología nazi y la doctrina. Sería un mundo para nosotros de lo más normal. Y a veces yo me pregunto, ya que quienes ganan son los quienes ganan las guerras son los que terminan escribiendo la historia. Perdón si me escuchan un poco con la garganta un poco ronca, es que tengo una gripe nuevamente. Y bueno, ¿qué fuera pasado? Además de todo esto, creo yo que sería una nueva normalidad. No sería algo que hoy digamos, wow, qué mal está esto. El totalitarismo lo veríamos normal. Lo veríamos como la esencia, como nosotros hoy percibimos la democracia. La vulneración de los derechos humanos también lo veríamos normal. Creeríamos que ciertas personas tienen derecho y otras no. Al final, eso es lo que buscaba la Alemania nazi. Entonces, todas esas cositas hoy por hoy no nos sorprendería, porque sería algo normal, porque desde la educación, desde casa, ya nos vendrían adoctrinando. En cuanto a la ciencia y la tecnología, no sería el Internet que conocemos hoy día, sería todo de por sí. Se dice que este orden mundial controla el Internet, lo que ves, lo que no ves, lo que quieres que veas. Que realmente el Internet no se ve del todo, solo vemos un porcentaje muy mínimo que termina siendo la punta del iceberg. Pero el Internet no lo terminamos de conocer. Pero ¿cómo sería? Sería muy distinto todo. Sería otro tipo de control, otro tipo de información lo que veríamos. Y como te digo, dentro de una normalidad muy anormal. El hombre no hubiera llegado a la luna con la bandera americana. Hubiera sido con la bandera nazi, evidentemente. O con la japonesa. Los avances bélicos, todo esto tendría dominio la Alemania nazi. El Japón, el imperio japonés. Que quién sabe si hoy sería un imperio o no. También. Entonces todo ello habría cambiado increíblemente el curso del mundo. Hoy, a Dios gracias, no ocurrió esa victoria de los nazis porque de verdad hubiera sido un mundo bastante, pero bastante perdido si estuvieran los nacionalsocialistas. La vida cotidiana sería propaganda en cada rincón,
haciendo alusión a cualquier póster nazi, a cualquier idea de este tipo de gente. Sería todo muy distinto. Hollywood no tendría relevancia alguna. Capaz existiría un sistema allá en Alemania más importante, porque ahora sería el centro del mundo e incluso podría ser como lo que es llamado hoy Estados Unidos, como el policía del mundo. La música sería completamente filtrada bajo criterios puros de lo que ellos consideran o lo que ellos considerarían aceptable para mostrar al público. Sería una sociedad sin diversidad cultural, sin derechos civiles y mucho menos libertad de expresión. Ahora, la consecuencia a largo plazo, ¿cuál sería? Bueno, podría ser mismo resultado, pero cambiando un poco los roles. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que comenzó la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si el resultado hubiera sido otro, estos que antes eran aliados terminaron en una especie de Guerra Fría. Como les digo, si el resultado hubiera sido otro, ¿quién cree usted que hubiera entrado en una Guerra Fría? ¿Qué países serían los protagonistas en este caso? Sería Alemania y Japón a largo plazo. Tensiones por territorios, por armas. Claro, Japón no se va a querer quedar atrás. En cualquier momento se puede ver amenazada con que el Tercer Reich quiera agrandar su territorio. Entonces, eso es un punto muy importante y quizás podemos pasar por alto entre la Guerra Fría, entre estos dos países. Va a querer expandirse más, va a querer tener una importante presencia en Asia. Bueno, como pasa hoy día entre las guerras entre Estados Unidos y Rusia y China. Estados Unidos a veces quiere tener presencia en Europa con la OTAN, en Asia, en su hemisferio, pero Rusia no se queda atrás. Rusia también quiere tener sus aliados en el hemisferio americano, en el hemisferio occidental, en el occidente del mundo, igual que China, en Sudamérica. Pueden tener sus aliados y esto mismo hubiera ocurrido porque el ser humano es así, va a desconfiar y va a querer más. Esto mismo hubiera ocurrido con la Alemania nazi y los japoneses. Fueran entrado en una guerra fría y seguro hoy por hoy fueran enemigos. Estos dos. Ahora, de los dos siempre hay uno bueno y uno no tan bueno. O uno no tan malo y uno bueno. De los dos. Ahora, a saber quién sería el más próspero en economía. ¿Quién dominaría el comercio? Ahora, otro punto importante es la religión. ¿Qué hubiera pasado con el cristianismo? Bueno, el cristianismo, como en otras religiones, fueran estado sometidas a persecución y a busca de la manera de controlar desde los nazis. Capaz el cristianismo estuviera, o esta religión, la católica, estuviera luchando contra una religión creada por ellos, manejada por ellos y manipulada por ellos. Los nazis buscaban siempre mantener el control mediante la aniquilación de otras minorías. Y esto lo buscaban los nazis. En esta realidad, en este mundo que hoy vivimos, la derrota de los nazis permitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tan pronto, tan acá. ¿Y qué pasaba con los derechos humanos antes? ¿Qué pasaba con los derechos humanos antes de esta guerra?
¿Qué hubiera pasado si ganaran los nazis? No fuera existido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nadie conocería que es un derecho humano. Se crearon movimientos después de todo esto para evitar que esto volviera a ocurrir, como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Nos reunimos a charlar. Que si analizamos bien, no sirve de mucho tampoco. Porque dígame, un problema que haya resuelto la ONU. Nada. Digamos que de todo lo que se creó, esto es lo menos que uno dice. Y no lo digo por ser en contra de la ONU ni nada, lo digo con realidad, basado en lo que ha ocurrido en los últimos años y lo que ha ocurrido desde su creación. ¿A quién ha ayudado la ONU? ¿Ustedes saben cuánta plata maneja la ONU y cuántos mueren de hambre en África? Eso es como la Organización Mundial de la Salud. Ni hablar, que es como una rama de la ONU. Ahora sí, una ventaja que dejó esa derrota de los nazis es la descolonización de parte de Asia y África. Créanme que si fuera ganado los nazis, todos seríamos colonias. O al menos un país satélite con un títere de gobierno. Lo que conocemos como hoy como democracia se logró también a raíz de ello. El mundo, y nosotros no habíamos nacido, el mundo estuvo en un peligro real. Y por nosotros los humanos, de paso. El mundo realmente vivió en carne propia en esos años un peligro. Y qué bueno por todos los patriotas que dieron su vida para vencerlo. Porque salvaron nuestras vidas. Salvaron nuestra identidad, nuestro desarrollo, nuestras democracias, nuestra libertad de pensamiento. Salvaron todo el planeta. Por muy de Marvel que parezca la frase, salvaron el mundo. Ahora el mundo puede ser dentro de lo que cabe más libre. Porque libertades aún no estoy consciente del todo de todas las libertades que podemos tener. Pero sí, estoy seguro que hoy somos más libres que si la historia fuera sido otra. Entonces siempre es bueno hacer memoria y acordarse de todo esto porque nos invita a reflexionar, a conocer nuestra propia historia a nivel universal, a nivel mundial. Saber lo que ocurrió nos hará entender también las cosas o los errores que no podemos volver a cometer. Si ya estuvimos en peligro una vez y no conocemos la historia, puede volver a repetirse porque la historia es cíclica. Se repite. Siempre se repetirá la historia cuando ignoramos de ella. Entonces, hay que conocer muy bien nuestra historia, saber de dónde venimos, saber de cómo fue, de cómo se construyó lo que hoy conocemos como mundo, de lo que hoy conocemos como democracia, libertades, internet, pluralismo, libertad, el orden mundial. Hay que ver cuánta sangre se corrió y lo cerca también que estuvimos de perder. Porque hay circunstancias muy claves en esa guerra, errores muy claves en esa guerra. Uno de ellos es la toma de decisión de invadir territorio soviético. Se apresuró en eso. Se apresuró en eso. Y yo creo que fue la ansia de poder también que no lo dejó ver. No lo dejó analizar con todos los errores. Incluso ya cuando habían tomado, casi estaba por caer Berlín, Hitler pensaba que él tenía todavía el dominio, que él podía, en el delirio del poder. Ya estaban delirando, ya estaba en modo paranoico. Y honestamente, estuvo cerca, pero la paranoia del poder lo sesgó. Los altos mandos militares le decían que habían caído diversos flancos
diversos puntos. Y él decía que él seguía teniendo mucho poder, aún teniendo ya los aliados llegando a Berlín. Y todos sabemos cómo terminó la historia. No sé cómo llegan ahí, no sé cómo ocurre eso, pero se les distorsiona a este tipo de personas la realidad. Entonces, tenemos que conocer, echar una miradita. No es malo abrir un libro de historia, ver una película incluso, para conocer nuestra realidad y de dónde venimos. La historia pudo ser muy distinta. Un mundo nazi habría significado un mundo de represión, totalitarismo, falta de libertades, menos diversidad y menos humanidad. Imaginarlo no es un simple juego. Es un recordatorio, como les vengo diciendo, de lo que costó esto que hoy conocemos como libertad y pluralismo. Ahora, y esta la voy a dejar abierta para despedirme. Con toda la tecnología y el desarrollo de los nazis, porque sí estaban muy avanzados, ¿para qué mentir? ¿Le faltó? Se saciaron de poder, se ahogaron en el poder, se sesgaron. Y eso le costó el triunfo. Y la aniquilación total. Ahora, pero sabiendo que ellos tenían grandes tecnologías, grandes avances para la época, ¿cómo crees que sería el mundo hoy día con ellos? ¿Estaríamos más avanzados? ¿O simplemente estaríamos en el retraso, viviendo en nuestra propia prisión? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabremos es que hasta acá llegó el episodio de Café con Charlie el día de hoy. Muy bueno, me encanta este episodio, me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque nos hace recordar lo que costó esa lucha. Y creo que mucha gente debería saber esta historia, o debería saber estos hechos, o debería saber las consecuencias si las cosas fueran resultado distintas. Antes de despedirme, quiero que te suscribas al canal. Estamos estancados en 6,930. Dame 70 septiembre, dame 70 más. Este mes me comprometo a subir los 2 episodios por semana para que ahí vamos sumando, subiendo y creando una comunidad muy fortalecida. En los próximos días estaremos estrenando otros episodios importantes. También tendremos invitados que nos invitarán a desarrollar nuestras ideas y nos hablarán un poco también de cómo adaptarse a los cambios y la manera más óptima para reinventarse. Y hasta acá, amigos y amigas, será hasta la próxima. Recuerda, crece con nosotros y marca la diferencia. Chao.